Saludos, buenas tardes, buenos días desde donde nos escuchen. Les saluda Yanira Arias. Soy organizadora soy la organizadora de liderazgo y abogacía en Alianza Américas. Es un placer darles la bienvenida a esta conversación en la que entenderemos un poco más lo que está sucediendo en Ecuador. Para este día hemos invitado a dos personas expertas en la situación de Ecuador. La primera de las personas, voy a leer su biografía. Damos la bienvenida a Daniel Noroña Torres. Daniel es director de promoción para las Américas, relaciones gubernamentales e incidencia para Amnistía Internacional. Daniel es abogado de derechos humanos y medio ambiente. Es ecuatoriano, pero también es estadounidense y trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Procuraduría General de la República y la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Se desempeñó también como consultor de la Relatoría Especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, REDESCA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, enseña en la Universidad Washington Law. Vamos a compartir más adelante un poco sobre el website de la organización Amnistía Internacional Estados Unidos para que conozcan un poco más de él. También damos la bienvenida a nuestro segundo panelista, Alexander Main, que es director de Política Internacional del Centro de Investigación Económica y Política Pública en Washington, D.C. En su trabajo para el Centro de Investigación Económica Política, Alex monitorea los desarrollos económicos y políticos en América Latina y el Caribe. Sus áreas de especialización incluyen la integración y el regionalismo latinoamericano, la política de drogas y de seguridad de Estados Unidos en Centroamérica, la asistencia para el desarrollo de Estados Unidos en Haití y las relaciones de Estados Unidos con Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras y Venezuela. Antes de trabajar para el CRPR, Alex vivió y trabajó en América del Sur. Damos la bienvenida también a Alex. Sé que olvidé un punto muy importante, decir que tenemos interpretación simultánea y para poder acceder a, a, esta, a este servicio lo puede encontrar en la parte baja de su dispositivo, de su computadora. Presione el icono del globo y seleccione inglés si desea escuchar en inglés, o manténgase en el cuarto principal porque esta conversación será completamente facilitada en español. Mis disculpas por no haber mencionado eso anteriormente. Sin más, nuevamente doy la bienvenida a ambos, tanto a Alex como a Daniel, y quisiera dar un pequeño preámbulo de introducción a lo que vamos a estar hablando durante la próxima hora. Ecuador enfrenta una profunda crisis de violencia y crimen organizado. La tasa de homicidios en 2023 fue de 47.25 por cada 100.000 habitantes. Uh, de cada 100.000 habitantes, la más alta de América Latina. Entre enero y septiembre de 2023, se estima que 48.000 ecuatorianos emigraron de manera forzada cruzando la selva del Darién, según un reporte de Human Rights Watch. Esta es una cifra sin precedentes recientes en la emigración desde Ecuador. En el año fiscal 2023, 117.487 personas ecuatorianas fueron aprehendidas en la frontera sur de Estados Unidos. Es probable que esa cifra aumente en el año fiscal 2024. Esa cifra ya en este año, a lo que va del año de enero a junio, 94.871 personas ecuatorianas han sido detenidas en la frontera sur. La conversación de hoy nos permite entender los factores sociales, económicos y políticos que han llevado a Ecuador al momento actual y reflexionar sobre la política migratoria que Estados Unidos debe establecer para la población ecuatoriana. Esperamos que quienes en este momento se encuentran
desarrollando, liderando esfuerzos a favor de un TPS para Ecuador, que esta conversación les pueda brindar elementos de conversación, información que puedan trasladar a todos esos espacios donde ustedes quieren ejercer presión e incidir. El panel de hoy, cada persona va a tener entre 3 a 5 minutos para responder a preguntas de mi parte. Le daremos a cada panelista la oportunidad de complementar. Por ejemplo, una pregunta de Daniel, vamos a darle uno o 2 minutos a Alex y viceversa, por si quiere agregar algún comentario, una información adicional. Luego de que culminemos los minutos designados para este panel, vamos a abrir el espacio para preguntas y comentarios de nuestra audiencia. Les pedimos que estén pendientes de enviar sus comentarios por medio de la caja de preguntas y respuestas y comentarios. Sin más, comenzamos con la conversación. Y la primera pregunta está dirigida para Daniel. El pasado mes de abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta nivel 4 para ciudadanos estadounidenses, recomendando que si viajan a Estados Unidos, que si viajan a Ecuador, reconsideren su viaje principalmente a algunas ciudades y zonas del país. La alerta se debe principalmente a las violencias. Y digo en plural violencias porque hay diferentes manifestaciones de la presencia de actos delictivos. Eso puede ir y paso a la pregunta, ¿qué factores han llevado a estas ciudades a enfrentar altos niveles de violencia, incluyendo la violencia que viene desde el Estado? Muchas gracias, Yanira, y buenos días con todos, con todas, con todes. Alex, un gusto conocer y coincidir contigo en este espacio. Como indicaron con anterioridad, mi nombre es Daniel Noroña, soy el director de Incidencia para las Américas de la sección de Estados Unidos de Amnistía Internacional. Agradeciendo de nuevo a Alianza Américas por invitarme en este espacio, creo que es muy importante poder hablar de lo que está pasando en Ecuador. Respecto a la pregunta que me haces, Yanira, yo te comentaría, perdón, me están pidiendo algo aquí en el... Ya. Yo te comentaría que de lo que pudimos ver, justamente Amnistía estuvimos hace unas 2 semanas en el país conversando con diferentes organizaciones de la sociedad civil y yo te resumiría en tres temas principalmente. Primero, la falta de presencia estatal, es explicando sobre todo por la deficiencia en la implementación de políticas públicas. Esto ha llevado sobre todo al debilitamiento palatino de todas las instituciones, entendiendo tanto las instituciones legales como las instituciones, del Estado. Y además ha habido a todo esto una respuesta, negativa por parte del Estado, lo cual ha llevado a un cierre paulatino del espacio cívico. Esto es algo que nos preocupa bastantemente por cuanto algo que fue fundamental y unánime entre todas las organizaciones de sociedad civil con las que nos reunimos fue que el Estado no dialoga, el Estado no abre los espacios para conversar con la sociedad civil y por lo tanto es preocupante. Todo esto justamente lo que lleva es que se rompe el tejido social en los sectores, especialmente en los sectores más vulnerables, y por lo tanto no vemos que existe esa presencia del Estado para justamente prevenir la exacerbación de la violencia. Entonces combinamos varios hechos que son como la falta de políticas públicas amplias, que sean políticas de Estado, no políticas de gobierno, la falta de diálogo con la sociedad civil, con diferentes actores para responder a las necesidades de la sociedad civil y no solo a las necesidades de ciertos intereses que básicamente promuevan la garantía de derechos, que eso es además lo que nosotros observamos desde Amnistía Internacional, está llevando esta situación. Entonces, esto justamente promueve a que, sobre todo, las personas que se vean más vulnerables a ser cooptadas por el crimen organizado o que sean también vistas como personas sospechosas por el Estado, sientan una completa desconfianza. Entonces, esto ha pasado a que la violencia que se experimentó en las masacres carcelarias que empezaron desde el 2021 terminó pasando a las calles.
Cuando conversamos con organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de los barrios populares de Guayaquil, mencionaban que en este punto no saben qué hacer, se sienten completamente desprotegidas. Existe un riesgo actual ahorita de que niños, niñas entre 11 y 12 años están siendo cooptados por el crimen organizado y no existen políticas claras por parte del Estado de cómo prevenir eso. No es a través de políticas militaristas ni políticas punitivas, que eso también hemos sido bastante claros, y además que el Ecuador ya tiene obligaciones internacionales refrendadas por la Corte Interamericana en varios casos, donde la militarización no puede ser un principal objetivo. Toda esta combinación de justamente factores es a lo que lleva la violencia actual que estamos viviendo. Eh, y la violencia, justamente como tú dices, se evidencia de distintas maneras. Es la violencia institucional que no permite que las personas puedan justamente sentir que existe un Estado que le respalda. Es la violencia que nace de los enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada con el Estado o entre ellas. O también es la violencia que sienten por parte del Estado cuando el Estado les ataca. Uno de los principales factores que escuchamos y que es algo que nos preocupó, que nos preocupó bastante es que es una violencia racializada por parte del Estado. El Estado está criminalizando a personas pobres y a personas, este, y a personas de color, simplemente porque viven en un barrio en específico. Y escuchamos varias denuncias de personas que justamente conversaban de que ya sentían miedo de salir incluso de sus hijos porque sienten que no van a poder regresar porque simplemente son de una tez específica, que eso simplemente sería el estereotipo o el arquetipo que estaría buscando los operativos militares. Eso justamente es lo que está afectando a a la población actualmente. Los gobiernos locales no tienen mucha capacidad en este sentido. Los gobiernos locales en el Ecuador, por la Constitución y por las leyes, tienen una capacidad en seguridad muy limitada. A quien compete la seguridad como política de Estado es al gobierno central por la Constitución. Y en ese sentido, justamente los gobiernos están tratando de hacer lo que más puedas. En síntesis, justamente, o la violencia que se experimenta es yo resumiría por la falta de presencia estatal de políticas públicas efectivas y por un paulatino cierre de espacio cívico para no permitirle a la sociedad civil, que incluso puede tener muy buenas soluciones o que ya ha tenido programas implementados para prevenir esta exacerbación de violencia, no lo pueda realizar. Entonces, por ahí me quedaría y muchas gracias. Excelente. Alex, ¿tienes algo que quieres agregar, comentar a lo que compartió Daniel? Sí, no tengo mucho que agregar, tal vez una cosita, pero bueno, primero quería, bueno, agradecerles mucho por invitarme a hablar de este tema tan importante y que pues no tiene mucha cobertura aquí en Estados Unidos, en los medios, ¿verdad? Es el tema de la crisis, de las múltiples crisis que está viviendo Ecuador. Es un tema un poco invisible. Yo trabajo en una organización aquí en Washington, trabajando con el Congreso, y les puedo decir que no tienen idea de lo que está pasando. Es lamentable. Pero bueno, parte de nuestro trabajo es de tratar de informar a la gente. Y bueno, también un gran gusto conocer a Daniel y compartir este espacio con él um, y aprender mucho sobre el tema de derechos humanos. Nosotros en nuestra organización nos centramos más en temas económicos y en cierta medida también en temas políticos, entonces voy a ir más que todo en este sentido. Y solo añadir una cosa a todo lo que estaba exponiendo Daniel, pues ah, obviamente muy de acuerdo y sobre todo, bueno, desde nuestro punto de vista, el tema de la ausencia del Estado, que es muy clave um, y que tiene que ver también con temas de política económica, ¿no? Porque um, no hay duda que los muy severos recortes al presupuesto público bajo los gobiernos anteriores de Moreno y también de Lazo, um,
donde además de reducir al gasto social, am, pues acabaron con algunas instituciones claves, como el Ministerio de Seguridad, como el Ministerio de Derechos Humanos. Hubo un recorte drástico al presupuesto de las cárceles y eso es otra crisis enorme en las cárceles, ¿verdad? Pero no han tenido el apoyo necesario desde el Estado. Y todo eso, por supuesto, genera un vacío para el crimen organizado y es producto de la política gubernamental, ¿no? Hay muchos factores, pero eso es un factor bien importante. Entonces, solo eso que quería un poco subrayar. Gracias. Excelente. Gracias, Alex. Bienvenido nuevamente. Y tengo una pregunta para ti, entendiendo de que la organización para la que trabajas se especializa mucho en temas relacionados a la economía, temas sociales. La violencia y la pobreza, según manifiestan las personas que constantemente se ven forzadas a salir de Ecuador, son los principales motivos que les hacen huir de Ecuador. ¿Cuál es la situación actual de las familias en Ecuador en términos de desigualdad social y económica? Claro, sí, es una pregunta bien importante. Pues el primer punto es que la inseguridad económica y la inseguridad ciudadana en Ecuador y en todos lados realmente están fuertemente vinculadas, ¿no? Y en Ecuador hemos visto un aumento de la pobreza importante, también un aumento de la desigualdad en los últimos años. Um, y son factores que alimentan la inseguridad ciudadana. Entonces, yo quería compartir, si se puede, unos diapositivos muy rápidamente. Ustedes me dicen, ¿se puede? ¿Cómo se hace? A ver. En un momento vamos a preguntar a Jensi, que nos está ayudando con la Algo de parte. share screen. Sí, bueno, si no, no importa, pero es para ilustrar. Creo que ayuda mejor que así dar una serie de cifras. Um, Está disponible para usted, Alex. Puede compartir. ya veo. Ok, perfecto. Entonces, a ver, ¿se ve algo? Aún no. No, ok. Ah, eh, eh, Mientras lo solventan los problemas técnicos, también podríamos ver si nos envía el material para que la persona que bueno, bueno, sí. nos está proyectando lo pueda apoyar. Lo Puede meto en lo meto en el chat o cómo puede ser. o lo puede enviar por el correo que nos hemos estado comunicando. Ya. Bueno, mil disculpas, pensé que era algo fácil y no tanto en realidad. Am, No hay problema. Quizás en lo que se solventa esta parte técnica podríamos avanzar con la siguiente pregunta y volvemos a ti, Alex, para por está honor bien, al está tiempo. bien, sí. Pues vamos con la siguiente mientras nuestras colegas de comunicaciones hacen la parte técnica. Daniel, ah, según datos de febrero 2022 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la población actual de Ecuador es de 18.232.933. En el país habitan 14 nacionalidades indígenas, que suman algo más o menos de 1 millón de personas. Esos son un 68.20% y habitan en la sierra del Ecuador, seguido de la Amazonia, que es un 24.6%, y solo un 7,56% en la costa. En la Sierra Central, las poblaciones indígenas se oponen al proyecto minero La Plata
liderado por la empresa canadiense Attico Mining. Han sido los impactos de la industria de la minería y la extracción del petróleo entre las poblaciones indígenas? Nos gustaría entender quién realmente se beneficia de esta industria millonaria en Ecuador y cómo estos factores también están contribuyendo a que Ecuador sea altamente vulnerable al cambio climático desde la sierra hasta la zona costera. Muchas gracias, Yanira, y esa es un poco una pregunta que nos hemos hecho desde en el Ecuador, yo siendo también ecuatoriano, de por qué siendo un país tan petrolero no hemos logrado salir del subdesarrollo, ¿no? Nosotros claro, cuando tuvimos la explotación de las commodities en el gobierno del economista Correa, hubo un gran acceso a fuentes y hubo un gasto social y una inversión social considerable, que obviamente también hubieron varios cuestionamientos respecto a la implementación de esos programas, sobre todo si vemos desde la garantía de los derechos económicos sociales bajo la obligación sobre todo de brindar esos servicios sin discriminación y sin ningún tipo y en condiciones iguales. Creo que fue una tarea pendiente, como también la protección de defensores, ¿no? Pero justamente creo que el impacto sobre las varias comunidades indígenas ha sido más negativo que positivo. Uno de los procesos que se dieron en su momento fue que todos los réditos o los excedentes de las ventas petroleras, por ejemplo, recaigan en las comunidades donde se extraen. Esos proyectos en realidad nunca han sido solventados, no existen. Más que algunas evidencias anecdóticas sobre la realización de esos programas, pero lo que sí existe sobre todo es evidencia de cómo afecta la explotación de la industria extractiva en las comunidades. Amnistía Internacional, por ejemplo, en su informe ante el examen periódico universal del Ecuador en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, justamente comentó sobre el derrame de petróleo que pasó en abril del 2020 en los ríos Coca y Napo, que la dimensión de este derrame fue tan grande que afectó a casi 120.000 personas, de las cuales 27.000 eran personas indígenas pertenecientes a 105 comunidades. Todas estas personas presentaron varios signos de ser afectadas por el petróleo, muchas lesiones en su piel, en su salud. Se presentaron acciones jurisdiccionales, las cuales fueron negadas. Entonces, sí se pone en tela de duda un poco cómo está funcionando el sistema judicial también, para justamente la protección de los derechos, especialmente el derecho a ambiente sano. Y en el caso particular del Ecuador, no hay que olvidarnos que también, la Constitución protege a la naturaleza. Entonces, existe una doble, protección en ese sentido. Y otras afectaciones hemos visto. Creo que la Corte Interamericana ha hecho un enorme esfuerzo con la publicación de la sentencia sobre la Oroya versus Perú, donde justamente ya vemos detalladamente cuáles son las consecuencias jurídicas de los daños, sobre todo de los daños mineros, sobre las afectaciones de la salud de las personas. Eh, Ahorita en el Ecuador tenemos uno de los más grandes yacimientos de minería ilegal que se están dando en las riberas del río Napo, y esto también es consecuencia de lo que yo hablaba en un inicio, de la falta de presencia estatal. Se desmanteló la Agencia de Regulación y Control Minero, que era justamente la entidad que se encargaba de la protección y de la regulación e implementación, de la ley minera, y de la ley que regula todo ese sector. Y justamente como no se tiene ese apoyo administrativo, es muy poco lo que podría hacer la fiscalía a través de una acción penal por delitos ambientales, o que puede hacer también la sociedad civil. Sobre todo cuando esta explotación ilegal de minería beneficia a los grupos de crimen organizado, lo cual ha sido ha revisado incluso por el Departamento de Seguridad Pública de la OEA.
Y también porque este es una moneda fácil de traficar. El oro que se extrae es bastante fácil, como también el tráfico de especies silvestres, entre otras. Entonces, eso es lo que permite. Y el otro tema que también es preocupante es que sobre todo en los contextos de extracción minera que se ha dado sobre todo en la Sierra Centro Norte, existen conflictos comunitarios que se resuelven a través de la violencia. Justamente estamos ahorita, Amnistía está revisando el proceso, mis colegas de la oficina regional, de los casos de Palo Quemado, y de Las Naves, que son dos casos donde comuneros, personas campesinas de una comunidad se están oponiendo a un proyecto extractivo a través de medios legítimos, no quieren que se realice la consulta, pero lo que está pasando es que el Estado, a través de un decreto que ya se declaró inconstitucional, quería imponer la realización de una consulta. Obviamente eso no se puede hacer, no cumple con los estándares internacionales del Tratado 169 de la OIT, ni tampoco de los estándares ni el Acuerdo de Escazú, ni de la amplia gama de estándares que existen bajo el sistema interamericano. Entonces es importante revisar esas etapas de qué ha pasado. Lo que ha pasado es que la Fiscalía ha abierto procesos contra los defensores. En este momento están 70 personas criminalizadas en Palo Quemado creo que ahorita dijeron que habían 46 en Las Naves. Y son personas que ahorita están criminalizadas y han sido denunciadas por una supuesta junta de defensa del campesinado, que incluso esa junta ya fue señalada como un supuesto grupo irregular por la propia Corte Interamericana en el caso Núñez Naranjo versus Ecuador. Entonces, eso es lo que estamos revisando. ¿Quién se beneficia a la final de la industria minera? Lastimosamente quisiera decir que sería bueno que el Ecuador se beneficie. Este, Existen personas dentro del Ecuador que incluso indican que toda minería en el Ecuador es ilegal a menos de que se sostenga una consulta previa libre e informada con las personas que son los tenedores de derechos, pero es importante justamente ver que el tema de las industrias extractivas no se ha mejorado. Para tener una buena industria extractiva se necesita una buena legislación que sobre todo permita que las comunidades que van a ser directamente impactadas por estas actividades puedan hacer válidos sus derechos. Eso no se ha mantenido y la Corte Constitucional ya ha sido clara con el Estado. Cualquier ley que tenga que ser respecto a la implementación de la consulta previa, libre e informada, tiene que realizarse a través de una ley, pero además tiene que pasar incluso también por procesos de consulta prelegislativa. Y todos esos procesos lastimosamente no se están dando. Entonces todo eso está contribuyendo también a que la degradación ambiental del país suba, y es justamente lo que hace que el Ecuador se convierta también en un país vulnerable ante los impactos del cambio climático, sobre todo por fallas institucionales en este sentido. Geográficamente creo que el Ecuador puede estar en una mejor posición, por su geografía, por su geología, pero, por ejemplo, en la costa, la tala indiscriminada del manglar, la falta de protección a comunidades originarias en la costa en diferentes partes. Ahorita hay un caso en la Comisión perdón, que ya subió a la Corte, el caso Salango versus Ecuador, que va justamente a dirimir sobre esos temas, sobre una comunidad costera. Entonces, todos estos factores están justamente contribuyendo a que el Ecuador siga siendo bastante vulnerable ante los impactos del cambio climático. Excelente, gracias Daniel. Brevemente, antes de darle el micrófono a Alex, ¿puedes brevemente mencionar cuáles son los que extraen las compañías mineras, principalmente el interés, qué tipo de productos extraen? Me hiciste la pregunta a mí, Yanira, perdón. Y que las compañías mineras, qué tipo de Mm. material extraen principalmente. Bueno, en el Ecuador ahorita sobre todo hay oro y cobre. Esas son las principales fuentes de los metales que más existen en el Ecuador, aparte de los materiales pétreos. Y también se está empezando a explotar, sobre todo en la frontera norte, en la provincia de Esmeraldas, justo en la parte donde se unen Esmeraldas con el departamento de Putumayo.
ahí se extrae sobre todo la arena negra de las playas, que es rica en muchos minerales. Entonces, estos son los principales minerales metálicos que se registran en Ecuador. También hay plata, ya no hay tanto como antes, pero yo os diría que sobre todo se enfoca en, en en oro y cobre, siendo el cobre la minería, la minera de INTA, la mina de INTA, que es la que se quiere explotar, sería uno de los yacimientos más grandes de cobre que se ha encontrado. Y sale vale recalcar que la mayoría de las empresas que se encuentran ahorita en el Ecuador tratando de explotar son de capital canadiense. Gracias, Daniel. Volvemos a ti, Alex, y entiendo que ya tu presentación está en manos de nuestras compañeras del equipo técnico. Y volvemos a la pregunta. ¿Cuál es la situación actual de las familias en Ecuador en términos de desigualdad social y económica? Bueno, sí, y no, y también quería añadir algo a lo que acaba de decir Daniel, porque, bueno, no es noticia para la gente que conoce bien Ecuador, pero para la gente que no conoce, am, pues lo- las comunidades indígenas, como dijo Daniel, están muy golpeadas, ¿no? Por la minería, y también por las políticas del Estado, ¿no? Y el no reconocimiento de sus derechos. Am, pero también son una fuerza social realmente impresionante. Realmente son agentes de cambio, ¿no? Y, bueno, lo que quería decir es que son tal vez la fuerza social más importante en contra de las políticas neoliberales del Estado, ¿no? Y eso se vio durante las grandes protestas contra las políticas de tanto de Moreno como de Lazo en 2019, 2022, y que obligaron a ambos gobiernos a abandonar algunas de sus políticas más perjudiciales. Um, entonces, es una fuerza muy importante, y de alguna manera están en la resistencia, ¿no? A las políticas más tóxicas de los gobiernos de los últimos años. Sobre esta pregunta que me hizo, bueno, ahora se ve si los diapositivos. Bueno, es para mostrar un poco el nivel dramático, ¿no? De la migración de Ecuador. Um, y se ve que ya había un nivel importante, ¿no? En el 2017, 2018, 2019, pero de repente, bueno, hubo un bajo, ¿no? En el momento del COVID, donde casi nadie se movía, pero de repente hubo un pico muy importante que llegaba al más de 80,000 en el 2021, a más de 110,000 en el 2022 y más de 120,000 en el 2023, ¿no? Entonces, es sin precedentes para Ecuador. Nunca se ha visto el país desangrar así tanto de, de su gente. Entonces, próximo diapositivo. Por supuesto, sí, esta diapositiva, gracias. Bueno, por supuesto tiene mucho que ver con los altos niveles de violencia y aquí podemos ver que en los años, decimos, 2007, 2008, Ecuador tenía, bueno, un nivel de homicidios de 17 por 100,000 habitantes por año, ¿no? 17, 18, y eso era como el promedio regional, básicamente. Entonces, sí, era una situación grave, um, pero luego hubo un periodo de más estabilidad económica, de crecimiento económico, donde se podía ver una bajada importante, donde Ecuador terminó siendo uno de los países más seguros realmente y con una de las tasas de homicidio más bajas de toda la región, llegando a 5,8 por 100,000 habitantes.
Pero vimos que a partir del 2020, por allá, se empezó a incrementar y llegó a 46 en el 2023, 46 por 100,000 habitantes, que fue una de las tasas más altas de toda la región, ¿no? Y entonces, obviamente que hay varios factores y mucho que tiene que ver con un poco de desplazamiento de los carteles de la droga hacia Ecuador, ¿no? Y desde Colombia. Um, pero también hay el tema económico que es subyacente en todo eso. Entonces, próxima lámina, por favor. Sí, entonces aquí podemos ver el crecimiento económico, ¿no? del país. Y durante muchos años era bastante bajo, un 0,6% era el promedio entre el 1980 y 2006, muy bajo. Y luego llegó a un promedio entre 2006 y 2016 de 1,6%, que no es algo milagroso para nada, pero mucho más significativo, ¿no? Y permitió a sacar mucha gente de la pobreza. Más de 40% de la población salió de la pobreza en esta época. Um, y hubo subidas y bajas, ¿no? Y hubo en esta época una recesión también importante. Pero luego vemos lo que pasó en los años posteriores y por supuesto la baja de los precios del petróleo, del gas, influyó en estas cifras. Um, pero no es la única explicación. También durante este periodo de 2006-2016 hubo bajadas bien importantes, ¿no? Y también en esta época, del 2006 al 2023, hubo subidas importantes y actualmente el barril del petróleo está a un nivel bien alto y ha sido bien alto desde unos años. Entonces, hay otras explicaciones, pues, y tiene que ver con el tema de política económica. Y bueno, entonces lo que quería comentar allá, y en su pregunta, sí, usted subrayó el hecho de que Rafael Correa era popular durante su presidencia y hubo problemas, no hay duda, durante su presidencia también, y más que todo para las comunidades indígenas del país. Pero también hubo unos logros económicos bien importantes, ¿no? Um, y entonces, pues lo que se puede decir es que durante estos años 2006-2017, mucho más estabilidad y crecimiento económico. Y también, pues después de esta época del 2017 por adelante, la pobreza ha incrementado casi 20%, la desigualdad también ha incrementado. Y entonces, una parte de la explicación es este cambio, ¿no? En la situación económica del país tiene que ver con el hecho de que del 2007 al 2017, el periodo del gobierno de Rafael Correa, se aumentó mucho el gasto social y se llevó a cabo importantes reformas económicas que nosotros llamamos no ortodoxas o heterodoxas. Um, Como políticas de control de flujos de capital, ¿verdad? Que permitieron de evitar la fuga de capitales en momentos difíciles de la economía. Y durante esta época hubo un crecimiento económico bien significativo, como vimos en la diapositiva. Um, pero a partir del 2017 se dio un giro de 180 grados, ¿no? Y los gobiernos posteriores al gobierno de Rafael Correa adoptaron políticas neoliberales, sobre todo de austeridad. Um, y la consecuencia de estas políticas fue una disminución muy importante del crecimiento económico, donde vimos recortes a los servicios básicos,
un aumento de los precios de los servicios básicos y un aumento importante de la pobreza, como ya dije. Um, y entonces, después de años de avances económicos significativos para la población, se inició un periodo de gran precariedad económica para muchos ecuatorianos, ¿no? Y el factor principal detrás de este cambio de política también tenía que ver con la vuelta de grandes intereses financieros al poder en Ecuador, ¿no? Hasta el mismo presidente Guillermo Lasso era uno de los grandes banqueros del país. Pero también se puede destacar la influencia del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que presta dinero a los países, pero bajo condiciones, ¿no? Y eso es lo que hay que ver, son las condiciones del préstamo que tienen que ver con austeridad y más que todo recortes importantes um, a- al gasto público, privatización, desregulación de la economía. Um, y entonces vimos, bueno, una época de varios programas del Fondo Monetario, ¿no? Del 2019 al 2020, luego del 2020 al 2022. Y bueno, ya mencioné las grandes protestas, ¿no? Donde las comunidades indígenas jugaron un tan gran papel, ¿no? En 2019, 2022 fue en reacción a estas políticas del Estado que generaban mucho más miseria, ¿no? Y sobre todo para las comunidades más vulnerables. Y ahora el gobierno actual de Noboa está también iniciando un programa del Fondo Monetario Internacional. Y hay que destacar que durante los años de Rafael Correa no hubo ningún programa del FMI y creo que eso también les permitió pues llevar a cabo políticas económicas bien distintas al modelo promovido por el Fondo Monetario. Um, bueno, entonces sí, era eso más que todo para responder a la pregunta. Gracias, Alex. Nos gustaría darle unos par de minutos a Daniel para reaccionar igualmente a esta pregunta con comentarios antes de pasar a la última pregunta que tenemos para Alex y abrir el piso con las preguntas, que tenemos muchas preguntas de la audiencia. Daniel. Muchas gracias, Yanira. Bueno, en realidad no creo que agregaría mucho. Creo que Alex ha hecho un buen trabajo para hablar justamente de la falta de preparación por parte del Estado para atender estas políticas más a grandes plazo, ¿no? La Relatoría Especial DESCA de la Comisión, en su informe anual de 2023, si mal no estoy, o 2022, justamente uno de los puntos donde hizo énfasis que el Ecuador estaba incumpliendo con sus obligaciones en materia en materia de derechos económicos sociales, es en la obligación del cumplimiento del máximo de sus recursos disponibles por la falta de ejecución de su presupuesto. Y estos fueron con números incluso proporcionados por organizaciones de la sociedad civil que evidenciaron justamente que en diferentes carteras, incluyendo por ejemplo cartera de seguridad, se ejecutaba apenas el 1, 2, 3, hasta máximo el 6% del presupuesto destinado. Entonces, ese tipo de prácticas creo que son las preocupantes más allá de los programas país que pueda tener el Fondo Monetario Internacional, que creo que también se lo tiene que cuestionar, y creo que ha sido justamente una de de los temas que se ha puesto en duda respecto a la justicia económica mundial, de cuál es el rol de los centros de financiamiento internacional, sobre todo en países, donde su capacidad institucional para proteger derechos se ve, bastante comprometida por estas prácticas institucionales, estas prácticas económicas. Y esto también tenemos que ver por otro lado que en el Ecuador hay un alto grado de evasión fiscal por parte de los grandes grupos empresariales. Y no, o sea, y creo que no es coincidencia que también por parte de los últimos gobiernos, una de las últimas como herramientas que se busque es justamente la recuperación de esos fondos o traer los capitales que se encuentran afuera de estas grandes fortunas. Eso no se plantea. Entonces, eso creo que también es una importante
una importante verificación, como también el tema, por ejemplo, de la corrupción. En el gobierno de Guillermo Lasso se firmó un preacuerdo con Naciones Unidas para iniciar una comisión anticorrupción, como la que se tuvo en su tiempo en Guatemala con la CICIG, pero no se dio a ningún buen puerto y bueno, eso es lo que tenemos ahora. Gracias, Daniel. Ya básicamente nos has ayudado a transicionar a la última pregunta que tenemos para Alex. Alex, si pudiera contestar esta pregunta en entre 3, 4 minutos para poder dar espacio a las preguntas de nuestra audiencia. La historia de la política del Ecuador se caracteriza por quiebres permanentes. Pocos gobernantes han logrado terminar su mandato. Rafael Correa surgió como un líder progresista que logró tener altos niveles de popularidad y que fue condenado por supuestos delitos de corrupción y ahora vive en el exilio. En los últimos años hemos visto los desafíos de gobiernos posteriores opuestos al correísmo. Daniel Noboa, un presidente joven, acudió al estado de excepción y a un ambicioso referendo para abrogarse, es decir, para abolir o tratar de quitar cualquier barrera que le permita quedarse en el poder para tener mayores facultades para gobernar, ¿verdad? Ante las amenazas del crimen organizado. La pregunta para ti es, ¿cómo se están alineando las fuerzas políticas ante la situación en Ecuador? ¿Qué impacto tiene la corrupción y la concentración de poder en el Ejecutivo? Por favor, en 3 minutos. Bueno, gracias. No es una pregunta tan sencilla, pero bueno, voy a tratar un poco. Pues como ya subrayaste, Yanira, Corea era muy popular durante su presidencia, pero también tenía enemigos poderosos, pues el poder financiero, como ya mencioné, los banqueros, muy opuestos a algunas de sus políticas en materia económica, como los controles de cambio, por ejemplo. Y también el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Opuesto a su izquierdismo y a su rechazo de la agenda de Estados Unidos en la región. Y los gobiernos posteriores, el de Corea, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, se aliaron tanto con los banqueros, y de nuevo Lasso es un banquero, y también puso una gran parte de su capital al exterior, ¿no? Para evadir, para evitar de pagar los impuestos, lo que Daniel estaba mencionando ahora. Y pues estos dos gobiernos aplicaron políticas neoliberales y abrazaron las políticas regionales de Estados Unidos y sobre todo en materia de seguridad. Y al mismo tiempo hicieron la guerra a Correa y su movimiento, pues utilizando donde podían las instituciones del Estado, ¿no? En contra de ellos. Entonces, cabe mencionar sobre el caso Moreno y Lasso. Moreno terminó su mandato con menos de 5% de apoyo, ¿no? Y ahora está exiliado en Paraguay. Lasso duró solamente 2 años y medio en la presidencia, también bastante impopular y enfrentando acusaciones de corrupción y nexos al narcotráfico, etcétera. Bueno, ahora Noboa es el hijo del empresario más rico del Ecuador. Um, pero tiene poca experiencia política, era un poco una pizarra en blanco, no se sabía muy bien lo que iba a pasar con Noboa, creo, pero ya parece que sí va a seguir con las mismas políticas fallidas de Moreno y Lasso, desafortunadamente, ¿no? Bueno, primero, respondiendo a la ola de violencia por parte de las bandas, declaró que había un conflicto interno en Ecuador para justificar el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles. Y en esta política cuenta con el pleno respaldo de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que en abril, justo, bueno, hace 2 meses, pasaron muchas cosas que van a tener un gran impacto en Ecuador, ¿no? Primero, el nuevo programa del FMI, que va a durar 4 años. Um, Luego, un referendo, ¿no? Con una serie de preguntas al electorado, más que todo para darle a Noboa más margen de maniobra para aplicar políticas de seguridad militarizadas y medidas judiciales con poco respeto a los derechos humanos. Pero también había en este referendo dos preguntas promoviendo proyectos neoliberales, ¿no? Y bueno, no hay tiempo para entrar en los detalles, pero
Noboa ganó la parte seguridad de este referendo, pero perdió en la parte neoliberal. Y eso creo que demuestra que el pueblo ecuatoriano no aguanta más las políticas neoliberales, en definitivo. Um, y bueno, una semana antes del referendo, Noboa ordenó el asalto de la Embajada de México, ¿no? Para capturar a un líder correísta acusado de corrupción, pero que tenía estatus de asilo político. Y, y este asedio, el asalto a la embajada, fue en total violación del derecho internacional, ¿no? Y sin precedentes en América Latina. Y además, Noboa, en una entrevista reciente con la revista New Yorker, dejó claro que tomó esta acción por razones meramente políticas, ¿no? Pensando que podía ayudarle a ganar votos en el referendo. Pero lo que pasó es que terminó aislando a Ecuador. México ya rompió sus relaciones con Ecuador, que, bueno, México es un socio clave de Ecuador para cooperar en materia de migración, ¿verdad? Y ahora miles, bueno, décadas de miles de migrantes ecuatorianos en México se encuentran sin representación consular, um, porque tanto la embajada como el consulado de Ecuador están cerrados ahora. Entonces es realmente un desastre para todos estos miles de ecuatorianos que están que transitan por México, ¿no? Bueno, espero que más o menos contestado la pregunta. Gracias, Alex. Sé que te di muy poco tiempo para hablar un tema muy complejo, ¿verdad? En 3 minutos, pero queremos abrir el espacio a las preguntas de la audiencia que están muy activo nuestro chat de preguntas. La primera, y aquí, pues por favor, siéntanse en libertad quien desea iniciar y recuerde que tiene tiempo la otra persona también para hacer su comentario. La primera pregunta es, el 60% de los miembros de los grupos criminales son menores de edad. De acuerdo a un estudio reciente, cada niño joven reclutado recibe un salario de entre 2.000 a 4.000 dólares, junto con vivienda y alimentación. En contraste, el salario mínimo en Ecuador es de 460 al mes. Al existir una ausencia de Estado, la pregunta es, ¿qué pueden hacer las comunidades y las organizaciones no gubernamentales para proteger a los niños y jóvenes de ser reclutados por estos grupos criminales? Abra el micrófono quien desea iniciar con la respuesta. Me permites, Alex, bastante rápido. Yo creo que las organizaciones ya lo están haciendo. En nuestra visita estuvimos con organizaciones de los barrios más populares de Guayaquil. Estoy hablando Flor de Bastión, Cristo del Consuelo, Bastión Popular, las zonas del noreste de Guayaquil. Es decir, son las zonas rojas donde incluso muchos de los mapas de las organizaciones de crimen organizado están localizadas. Las organizaciones están trabajando, están haciendo lo posible, pero el tema es que si no existe, o sea, el Estado no está presente, y si el Estado no está presente, por más esfuerzos que puedan hacer las organizaciones, el hecho de que los grupos de delincuencia organizada puedan justamente acaparar a todas estas personas va a ser cada vez más fácil. Las organizaciones se encuentran realizando talleres, se encuentran trabajando con las familias, se encuentran buscando diferentes maneras de incluso crear nuevos tipos de moneda para que no se tienten por el dinero, reciban algún tipo por ejemplo, de intercambio para que incluso si están en alta mar, porque por ejemplo en el noreste de Guayaquil muchas de las personas de ahí tienen que trabajar por ese lado, pescando mariscos en las partes donde todavía se puede de los manglares, pero son víctimas también de la delincuencia por los piratas del Golfo de Guayaquil. Entonces, están haciendo, pero el tema es que por más que puedan hacer, si no existe una política de seguridad del Estado, una política criminal del Estado y una política, de recuperación social por parte del Estado, es muy difícil que las instituciones de la sociedad civil puedan responder de una manera efectiva a este fenómeno, incluso con toda la cooperación internacional que se pueda realizar, que incluso se da.
Pero el tema también es que tenemos de ahí que existe también en algunos casos de estigmatización por parte de algunas agencias cooperantes a las personas que trabajan en estos ámbitos. Entonces es preocupante un poco que se mantenga esa esa línea, cuando en realidad las organizaciones están haciendo lo más que pueden para justamente prevenir que estos estén dando y sobre todo estar trabajar con la niñez, o sea, es trabajar con la niñez, que es donde justamente se puede prevenir la cooptación por parte de estas personas y además prevenir el desplazamiento interno de personas de sitios ya conflictivos en el país. Gracias. Alex. Bueno, totalmente de acuerdo con Daniel, ¿no? De nuevo, ausencia del Estado. Y lo que vemos, y eso ha pasado también en México, y en El Salvador y en otras partes, son las bandas que están reemplazando al Estado, que están, bueno, además de ofrecer salarios, ofrecen servicios, ¿no? A las comunidades. Pero por supuesto, siempre con la amenaza de violencia permanente. Y bueno, además de ausencia del Estado, el Estado está pues llevando a cabo políticas muy tóxicas, ¿no? En materia de seguridad. Y creo que es un hecho también que hay que subrayar, que en enero lo dijo claro, ¿no? Noboa dijo, hay un conflicto interno, está declarando una guerra contra bandas que están en todas partes, en las comunidades, se está desplegando los militares y lo que vemos es lo que hemos visto en otros países donde ha pasado este tipo de cosas, que sea en El Salvador, Honduras, Brasil, pero se está criminalizando a comunidades enteras y sobre todo a jóvenes de color, ¿no? Todos, pues cuando uno saca un ejército, es otra lógica que una policía entrenado, ojalá con entrenamiento en derechos humanos, pero, pero no, los militares están allá para hacer la guerra, están entrenados para eso y están haciendo una guerra contra las comunidades. Entonces, en vez de tratar de aportar más servicios, de tener presencia en las comunidades, el Estado está haciendo guerra a las comunidades. Entonces, eso es aún más desastroso, ¿no? Para el país bueno, lamentablemente de todo eso podemos anticipar más violencia y más migración. La audiencia está muy interesada en continuar escuchando un poco más sobre los impactos de lo que es el crimen y la violencia. Y la pregunta dos es, los grupos criminales, entendidos como pandillas, milicias, crimen organizado, le disputan el control del territorio a estados débiles, incapaces de proteger a la población. ¿Qué opciones tiene el Estado que no sea acudir a más violencia para responder a estas violencias? Ya Daniel más o menos comenzó trabajando con la niñez. Repito Sí, la no, pregunta, ¿qué opciones tiene el sí. Estado que no sea acudir a más violencia? A ver, hay que ser claros en una cosa. O sea, los estándares de derechos humanos no inhiben al Estado que tenga usar la fuerza cuando es necesaria. Pues esto ha sido muy claro la Corte, la Comisión, el sistema universal, el sistema europeo. No creo que hay duda de que de que el Estado, como tiene el monopolio de la fuerza, tiene la capacidad justamente de planificar y poder llevar a cabo los operativos que sea necesario para garantizar lo que también es un derecho, que es la seguridad. Ahora bien, ¿cómo tú haces eso? Tiene que ser de una manera profesional, tiene que ser de una manera que respete los estándares que manejan las relaciones entre la población civil y las fuerzas de seguridad y respetando las garantías básicas del debido proceso. eh, el Estado tiene toda la capacidad de realizarlo complementariamente con las Fuerzas Armadas, dentro de lo que fue las reformas a la Ley de Seguridad del Estado y también a la Ley del Uso Progresivo de la Fuerza, donde justamente se realizó ya un esfuerzo para que las Fuerzas Armadas puedan realizar, actividades complementarias con la Policía Nacional. Ellos pueden ingresar y realizar los operativos que quieran, pero, por ejemplo, todo lo que sea detenciones, cadenas de custodia, levantamiento de reportes de información, eso ya está a cargo de los comandos civiles, especialmente la policía.
Entonces, porque las Fuerzas Armadas no tienen entrenamiento para ese tipo de actividades. Y el Ecuador, por un caso de estas características, ya fue condenado con anterioridad también en la Corte Interamericana. Entonces, ya existen varios precedentes al respecto. Justamente las opciones para prevenir la violencia es que el Estado se haga presente en los sectores con mayor índice de vulnerabilidad. Tiene que hacerse presente con políticas efectivas en educación, con políticas efectivas en salud y políticas efectivas en el sector de lo social. Tú no puedes generar una política pública desde una sola mirada. En este sentido, yo creo que los derechos humanos sirven bastante para la generación de políticas públicas, porque los derechos humanos, si lo vemos desde una perspectiva indivisible e interdependiente, e interseccional, justamente nos permiten generar políticas públicas que abarquen a todo el ámbito y a todo el espectro de la población. Entonces, no podemos garantizar, por ejemplo, un DESCA como el derecho a la salud, sin también pensar en cuestiones relacionadas a transparencia, buena gobernabilidad, acceso a la justicia, incluso cuestiones tan básicas como el derecho a la vida, ¿no? Entonces, creo que estas cuestiones tienen que ir bastante, relacionadas. O sea, el Estado tiene que ejercer su rol como Estado, como garante de derechos especialmente. Entonces, bajo esta lógica, implementar sus acciones y sus políticas, pero la militarización y la violencia tiene que ser si no la última, nunca se debe considerar. Pensemos por ahí. No es una respuesta a esto, y en realidad, si tú vas incrementando fuego con fuego, te vas a incendiar todo. Entonces se tiene que ser más estratégico, se tiene que contratar, que buscar a las personas que sepan sobre estos temas. Pero desafortunadamente lo que hemos visto en el Estado, especialmente en estas dos últimas administraciones, y algo que nos hemos llevado de la visita que tuvimos conversando, sobre todo con personas de la cooperación internacional, es que ahorita en el Ecuador hay una debilidad institucional muy fuerte. Es decir, las personas que están ejerciendo los cargos, altos de administración del Estado, no conocen del tema, o no, o nunca han trabajado en el sector público. Entonces, eso es preocupante para una buena generación de política pública. Entonces, es difícil justamente entender esa situación. Antes de darle la palabra a Alex, agradecemos a nuestra audiencia que nos hemos extendido un par de minutos después de la hora. Alex, el micrófono es tuyo, luego de ti vamos a ir cerrando esta conversación. Gracias. Muy bien, entonces en 30 segundos, porque Daniel ya casi lo ha dicho todo, solamente quería añadir de que el Estado ha hecho exactamente lo contrario de lo que tiene que hacer en los últimos años. Los recortes al gasto social han significado uh, el cierre de escuelas en las comunidades más vulnerables, falta de servicios de salud también. Eso es una tragedia, ¿no? Ha sido una tragedia para Ecuador durante la pandemia, ¿no? Se hizo grandes recortes al gasto en el área de salud justo antes de la pandemia. Se sacaron mucho personal médico, etcétera, y entonces no estaban para nada preparados y por eso se vio en Ecuador una de las tasas de mortalidad más altas de la región durante la pandemia, si no la más alta, pero tal vez la más alta. Y eso creo que es una ilustración, ¿no? De lo que pasa cuando el Estado se olvida de su obligación, es una obligación bajo la Constitución de Ecuador de atender a los derechos económicos, sociales y económicos de la población. Y en vez de eso ha abandonado a las comunidades más vulnerables y entonces, de nuevo, eso ha dejado un gran vacío en el cual el crimen organizado y las bandas han ido pues llenando el vacío. Sobre este último tema, les pedimos tanto a Alex como a Daniel si nos pueden posteriormente compartir recursos por correo para dar seguimiento a nuestra audiencia, porque nos están pidiendo específicamente cómo pueden demostrar. Aquí hay personas que representan de manera legal a migrantes ecuatorianos que están solicitando asilo, entonces necesitan acceso
a reportes, fuentes creíbles que pueden utilizar en la representación de las solicitudes de asilo. Así que y les agradecemos que nos envíen posteriormente tanto a Daniel y a Alex, cómo demostramos que el Estado no tiene la capacidad de garantizar la protección a estas personas. Y finalizaremos esta conversación pidiéndole tanto a Daniel como a Alex que nos digan brevemente en unas cuantas oraciones cuáles son las ideas principales con las que ustedes quieren dejar a nuestra audiencia el día de hoy. Brevemente. Muchas gracias, Yanira y Alex. Solo una cuestión, las personas que quieran hacer eso, yo te puedo pasar mi contacto y puedes pasar a Amnistía Internacional USA. Tenemos un programa de call groups y country specialists que pueden servir como expert witnesses en procesos de asilo. Entonces, estamos a disposición para todo tipo de coordinación de ser necesario. Que yo quiero que nos debemos de esta conversación, que no quitemos los ojos del Ecuador. Está pasando por una situación grave. eh, el tejido social está roto. No hay soluciones duraderas al corto plazo, por lo menos desde el ámbito de la política pública. No existe un Estado el Estado está muy débil y no está queriendo hacer presencia. Y esto sobre todo estamos viendo en la situación de las cárceles. Este es algo que me olvidé de mencionar, pero creo que es muy importante. Amnistía Internacional acaba de presentar su informe, su aporte al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, donde justamente hablamos que la Fiscalía General del Estado tiene ahorita procesando por lo menos 31 denuncias de tortura cometida por las Fuerzas Armadas en los centros de detenciones. Entonces ahí lo que estamos viendo con preocupación es que las familias de las personas privadas de la libertad nos estaban comentando que preferían que el grupo de delincuencia organizada tenga control del centro de detención que los propios militares, porque los militares estarían posiblemente cometiendo actos de tortura, lo cual también ya estamos en proceso de comunicar a las autoridades de Estados Unidos para que se inicien también los procesos debidos del IJI, dado que ahorita Estados Unidos y el Ecuador tienen una cooperación de al menos $200 millones en seguridad. Entonces creo que ahí es un puente importante para revisar. Les agradezco mucho y gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Daniel. Alex, tres ideas principales para la audiencia con las que los quieres dejar sobre la conversación de hoy. Tiene su micrófono cerrado, Alex. Ya, ok, disculpa, sí, no, que, decía que no creo que llego a 3 puntos, puedo ser más rápido que eso. Solo quería dar énfasis en un tema bien importante. Bueno, y nosotros estamos en Washington, entonces una gran parte de nuestros estudios tienen que ver con la política de Estados Unidos hacia Ecuador y otros países de la región. Y consideramos que el gobierno de Estados Unidos es en parte responsable de la situación en Ecuador hoy en día. Primero, pues el apoyo sin condiciones a estos gobiernos que mencionamos, sin importar la corrupción, ni el autoritarismo, ni las violaciones de derechos humanos. Um, un apoyo sin ningún tipo de condición y pues en cambio estos gobiernos apoyaron a la agenda regional de Estados Unidos y abrieron las puertas al Comando Sur, ¿no? Al ejército de Estados Unidos para que tenga más presencia en el país. Y eso recuerda un poco la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, entre Estados Unidos y el gobierno de Juan Orlando Hernández de Honduras, desafortunadamente, porque en ambos casos terminó muy mal para grandes sectores de la población. Y en varias partes de la región vemos eso, que Estados Unidos está apoyando estrategias pues militarizadas para la lucha antidroga, la llamada guerra contra la droga, que consiste en una gran parte de los casos en una criminalización y persecución de los más pobres. Um, y quiero dejarles con una cifra, es que en 2022 Estados Unidos
dio 2.000 millones de dólares de asistencia en seguridad, ¿no? A fuerzas militares y policiales de la región y, y es más de 8 veces lo que suministró en ayuda humanitaria a la región. Entonces, eso le muestra un poco, lamentablemente, las prioridades de Estados Unidos en la región. Entonces, creo que también hay que hacer presión sobre el gobierno de Estados Unidos para que por lo menos incorpore un poco más el tema de derechos humanos, todo lo que ya ha comentado Daniel, um, y también que deja de apoyar a fuerzas de seguridad que están cometiendo grandes violaciones de derechos humanos. Um, pero hay mucho trabajo para llegar a eso y nosotros tenemos años en eso, pero pues les invito a juntarse a esta lucha. Y bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y sí, tenemos algunos materiales, más que todo sobre la situación económica en el Ecuador, que a lo mejor les puede servir. Muchísimas gracias, Alex Main, director de Política Internacional del Centro de Investigación Económica y Política en Washington, D.C., y a Daniel Noroña Torres, director de Promoción para las Américas de Relaciones Gubernamentales e Incidencia de Amnistía Internacional. Para nuestra audiencia, anote esta fecha, el 19 de julio vamos a tener una parte 2 sobre Ecuador igualmente, pero en esta ocasión vamos a hablar TPS. Queríamos primero tener un contexto, entender cuál es la situación en este momento y que luego esta información nos ayude a entender la conversación sobre estrategia y las conversaciones sobre los méritos que se necesitan igualmente para el empuje del TPS para Ecuador y entender el contexto político también. Alex hizo mención bastante de la situación política, relación Estados Unidos-Ecuador. De manera de que, por favor, anótelo, 19 de julio a la misma hora, 12 del mediodía, hora del este. Muchísimas gracias y daremos seguimiento a toda nuestra audiencia con los enlaces, reportes y recursos que tanto Daniel como Alex nos van a compartir y esperamos que sean de mucha utilidad para todas y todos. Muchas gracias y buen día.